¿Qué es lo que más te ha gustado del curso, Javier? Pues yo creo que lo que más me ha gustado es sobre todo el feedback que ha habido. Que nosotros aportásemos cosas, que nosotros hiciésemos sugerencias y que las sugerencias se escuchasen, que siempre hiciesen todo lo posible por solucionar pues, esos pequeños defectos o quizás esas cosas que no se habían pensado a la hora de planificar el curso. Dejando aparte, por supuesto, pues, que el contenido me ha parecido más que interesante y que me ha parecido más que valioso, desde luego. ¿A quién le recomendarías este curso? Pues bueno, yo como periodista se lo recomendaría sobre todo a gente como de mi ámbito profesional que a lo mejor estuviesen demasiado estancados, y eso lo ampliaría a cualquier ámbito laboral. O sea, gente que a lo mejor lleve mucho tiempo en un puesto de trabajo, que necesite refrescarse, que necesite aportar valor no solo a su currículum sino a su trabajo, y sobre todo que quiera mirar pues, este nuevo medio de comunicación. ¿Qué visión tienes ahora de social media? Pues yo creo que la visión que tengo es que puede ser más completo de lo que parece a simple vista, en el sentido que como usuario tienes una visión, como profesional tienes otra visión. Es un poco, me parece, como un nuevo medio de comunicación que los profesionales creen que sea una cosa, los usuarios esperan de ellos otra cosa distinta, y yo creo que de forma orgánica un poco se crea como solo. ¿Cómo valorarías a los profesores de INESDI? Pues sobre todo yo creo que lo que nos han aportado los profesores es esa visión profesional, porque muchas veces, a lo mejor en los cursos, en los posgrados, en los másters, te encuentras con gente o profesores que están demasiado enfocados en la docencia y entonces no saben verdaderamente lo que un poco se cuece fuera, así que te enseñan unas cosas pero luego en la práctica son otras. Entonces me ha gustado sobre todo que los profesores sean también profesionales y que nos enseñen también, pues oye, digamos esas contradicciones que muchas veces se pueden crear entre la teoría y la práctica, claro.